Shalom, amados. Muy buenas tardes, saludos desde Los Ángeles, California, hasta ahí donde ustedes se encuentran en esta preciosa tarde. Bueno, estamos como todas las semanas, ¿verdad?, en el estudio. ¿Quiénes recuerdan que hablamos de Jezabel la semana anterior? ¿Han ustedes acaso tratado de identificar alguna Jezabel? Es interesante, ¿verdad?, cómo vamos orientándonos en el estudio. Y en este caso, toqué un poquito el tema de Elías y lo vamos a tocar ya más a profundidad, pero como también es importante entender cómo nuestras decisiones, todo lo que hagamos en esta vida abre la ventana de bendición o de maldición para los que nos rodean, para nuestra descendencia, ¿verdad? Hemos hablado acerca de David, hemos hablado cómo él bendijo al pueblo con las 5 piedras que recogió del arroyo, cómo él utilizó solamente una para Goliat y las otras 4, con esas vencieron a los otros 4 gigantes, el pueblo de Israel. Pero lamentablemente por el pecado que él confabuló, que él echó a andar, maquinó el pecado y lo echó a andar, lamentablemente 4 o su descendencia completa fueron malditos. Y de hecho en Primera de Reyes menciona y le dice a Salomón, Shalom, como lo dicen en hebreo, todavía amo a tu padre. Y por eso no lo consumió en fuego, ¿verdad? Lo consumió en fuego a Salomón. Pero, y también, si recordamos y hablamos acerca de Jezabel la vez anterior, cómo el rey Acab trató al final, ¿verdad?, de enmendar sus pasos, pidió perdón, ¿verdad?, pero lamentablemente falleció. Falleció a causa del pecado, murió en pecado y murió por el pecado. Entonces, lamentablemente ellos tuvieron Jezabel y Acab tuvieron un único hijo, el hijo Ocosías, ¿verdad?, que obviamente, lamentablemente, por los actos de sus padres, él siguió casi el mismo camino, a pesar que a él se le fue dada la oportunidad de enmendar su camino. Y vamos a empezar, vamos a hablar primero de Ocosías, para entender cómo el Eterno, en su infinita misericordia, que es nueva todos los días, Él le da la oportunidad a cada uno de nosotros para enmendar nuestros caminos, volver al camino y hacer lo que es correcto, para estar, obviamente, como lo hemos hablado, el pecado a veces trae consecuencias, y la consecuencia no la podemos evadir a pesar de que tengamos, ¿verdad?, el perdón de lo alto. Hay consecuencias que el pecado va a traer consigo, aunque sabemos perfectamente que somos perdonados. En este caso, por ejemplo, Ocosías cometió un error y obviamente tuvo que pagar al final por ese error, y sabemos que al no reconocer nuestro pecado y pedir perdón por ello, nos lleva a la muerte. Entonces vamos a empezar hablando de él y vamos a movernos atrás a hablar de Elías, cómo él fue que venció a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Entonces vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta preciosa tarde. Vamos a leer la versión hebrea, empezando por ahí, y dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros, y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, Elohei de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el Malak, el ángel de Yahweh, habló a Eliyahu o Elías, el tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Elohim en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto así ha dicho Yahweh: del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Eliyahu se fue. Estas fueron prácticamente una ordenanza que le dio el ángel del Eterno a Elías. ¿Por qué? Porque Ocosías había caído enfermo, y lamentablemente él, como Saúl cometió el error, mandó a sus mensajeros a consultar a Baal. En vez de, como le dijo el ángel, le dijo: dile esto a los mensajeros de Ocosías, le dijo a Elías: dile esto, ¿que acaso no tienes un Dios? ¿Que acaso? ¿Cuántas veces nosotros cometemos el error de, en vez de doblar rodillas, vamos y consultamos al vecino, al pastor, a la hermanita, ¿qué puedo hacer con esto? Pastor, ¿me puede ayudar con esto? Cuando lo único que se tiene que hacer es hablarle a nuestro Padre, el que va a cuidar de nosotros, el que nos va a sacar de la aflicción, de las tribulaciones, el que nos va a sacar victorioso de cualquier cosa que nos pase. Cometemos ese error.
Buscamos consejo aquí, buscamos consejo allá, buscamos dirección aquí, buscamos dirección allá, cuando el único al que tenemos que pedirle la dirección y la sabiduría es a nuestro Padre. Y ese fue el error. ¿Y qué pasó? Pero ¿cómo casualmente hemos estudiado que el número 5 en hebreo significa muerte, cambio, algo que puede renacer, algo que puede cambiar? Ese es el significado del número 5 en hebreo. Y casualmente más adelante dice: cuando los mensajeros se volvieron al rey, por tanto así dicho Yahweh, ¿verdad? Cuando los mensajeros se volvieron al rey, les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Y ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Yahweh, ¿no hay Elohim en Israel, que tú envías a consultar a Baal Zebú, Elohim Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces volvió a enviar Ocosías a otros 50 mensajeros. 50. Ahí le estaba dando la oportunidad todavía el Eterno, en su infinita misericordia, le estaba dando la oportunidad a Ocosías a arrepentirse de lo que había hecho mal. Porque 5 significa cambio, 5 significa muerte, 5 significa que tengo una nueva oportunidad para hacer bien las cosas. Entonces, 50. Pero lamentablemente no quiso atender a lo que era correcto, sino que más bien mandó el segundo grupo de 50 para que aprendieran a Elías, para que aprendieran al mensajero que simplemente estaba transmitiendo el mensaje. Error. ¿Qué pasó con Ocosías después? Obviamente todos sabemos la historia, que murió, ¿verdad? Murió, y ahí muere la descendencia de Acab y Jezabel. Ahí murió, ya no hay más descendencia. Entonces, lamentablemente, así pasó también, obviamente, una descendencia de David, ¿verdad? Obviamente, al fallecer, los únicos que quedaron de descendientes de la casa de Salomón, pues obviamente Salomón se apartó del corazón del Eterno, y obviamente ya ellos, pues obviamente ya no formaban parte de la bendición del núcleo familiar. Entonces, decisiones de nuestros padres, decisiones también personales, porque Ocosías tuvo la oportunidad de enmendar su camino, no lo hizo. Vamos a viajar y vamos a empezar el estudio de Elías en sí, cómo mató a 450 profetas de Baal y 400 de Acera, cómo él hacía descender fuego. De hecho, en este momento, en el momento que Elías hace descender fuego del cielo y consume a los 50 mensajeros que había mandado Ocosías, de la misma manera hizo descender fuego del cielo. Y vemos cómo él fue asediado por Jezabel, tuvo aflicción, tuvo preocupación, se desesperó. En algún momento también, dentro de nuestras pruebas, dentro de esos momentos difíciles que pasamos en la vida, también nos desesperamos. Es normal encontrarnos en angustia a veces, pero también debemos en esos momentos detenernos y reflexionar y saber que el Padre que nos cuida día tras día, nos da la vida día tras día, es el Padre que va a solucionar todas, que va a cargar con nuestras aflicciones, y obviamente va a ser cargado a través de la sangre inmolada de nuestro Cordero, ¿verdad? El Cordero que fue inmolado en la cruz, esa sangre bendita que fue derramada en la cruz para, obviamente, el perdón, la salvación, nuestra salvación. Y debemos de depositar todas nuestras cargas en Él, en Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que Elohim significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos a correr a hablar de Elías. Vamos a Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Vamos a usar la Biblia hebrea en este momento. Primera de Reyes 18, 20 al 40. Y recordarles, ¿verdad?, que hemos estudiado ya varios, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio de los diferentes personajes de la Biblia, entender un poquito. Hemos viajado, hemos hablado de Génesis, hemos hablado obviamente del Pentateuco, nos hemos movido también para hablar de los diferentes personajes.
y vamos a 1 Reyes 18, 20 al 40. Y Acabe envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Se acercó pues Elías a todo el pueblo diciendo: ¿hasta cuándo estarán divididos ustedes en dos bandos? Si Yahweh es Dios, vayan en pos de él, y si es Baal, y si Baal lo es, síganlo. Pues el pueblo no le dio respuesta. Querían ver, el pueblo estaba confundido. Entonces Elías dijo: solo yo he quedado como profeta de Yahweh, porque recordemos que Jezabel y Acab habían matado a la mayoría de profetas. Solo yo he quedado como profeta de Yahweh, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. 450 hombres. 4 es puerta y 5 es comienzo, muerte de algo. Dennos 2 toros y escojan un toro para ellos. Córtenlo en pedazos y colóquenlo sobre la leña. Pero no le pongan fuego. Yo prepararé el otro toro, lo cortaré en pedazos y lo colocaré sobre la leña, y tampoco le pondré fuego. Luego ustedes invoquen al nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Yahweh, mi Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien has dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un toro y preparen ustedes primero, pues ustedes son más. Enseguida ellos tomaron el toro que les entregaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz y tampoco quien respondiera. Mientras tanto ellos se golpeaban contra el altar que habían hecho. Y sucedió al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz, pues es el Dios. Quizás está en meditación, o tal vez está muy ocupado, o quizás ande de viaje, o tal vez está dormido y haya que despertarlo. Y ellos seguían gritando en alta voz, y conforme a su costumbre se sajaban con espadas y lanzas hasta que chorreaba su propia sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando hasta la hora de presentar la ofrenda, pero no hubo voz ni quien respondiera, ni quien prestara atención. Entonces Elías dijo a los profetas de ídolos: muévanse ahora, también yo prepararé los holocaustos. Y ellos se quitaron y se retiraron. Después dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego él reparó el altar de Yahweh que estaba derribado. Elías tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quienes vino palabra de Yahweh diciendo: Israel será tu nombre. Y construyó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después cavó una zanja alrededor del altar que pudiera contener aproximadamente 2 seah de semilla. Luego amontonó leña, cortó el toro en pedazos y lo colocó encima de la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y agregó: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Pero él dijo: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó con el agua. Cuando se iba a presentar la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y de Jacob en este caso, que sepa que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por palabra tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Yahweh, respóndeme, que todo este pueblo comprenda que tú eres Yahweh Dios y que tú has restaurado su perverso corazón. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo vio esto, se postraron sobre sus rostros y clamaron: Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. Después Elías les dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Entonces los capturaron. Elías los hizo descender al torrente Quizón, y ahí les dio muerte. Larga, pero era necesario para establecer lo siguiente: cuando usted ore, cuando usted clame, cuando usted hable con su Padre, tiene que saber primero a quién usted le está hablando. Es importante como acá hace mención claramente del nombre al que usted está llamando cuando usted está clamando a su Dios, a nuestro Padre, como usted le quiera llamar, a Hashem, como usted le quiera llamar Elohim, como usted le quiera llamar Yeshua, como usted tiene que identificar al Dios a quien usted le sirve, a quien usted le está elevando su oración, para que ese Dios responda, para que escuche, porque recordemos
que la oración puede ser interceptada en el segundo cielo. Si usted no, su intención del corazón, si su intención es hablar con su Padre, pero usted no le llama por su nombre, cualquiera puede interceptar, cualquiera se hace llamar Dios, como lo establece ahí. Ellos llamaban al Baal Dios, que es Dios con D minúscula, entonces lo llamaban Dios. De hecho, también en la cultura, en la religión del satanismo, ellos le llaman Dios a su Dios, le llaman Señor, le ayunan, hacen oración, igual también de la misma manera hacen vigilias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nuestro pueblo está tan confundido a veces? ¿Cómo a veces nos cuesta doblar rodillas y clamar? Declarar que el Padre al que le servimos, al que le honramos, al que le glorificamos día tras día, nos da vergüenza. A veces escondemos la Biblia, que no se den cuenta que somos cristianos. En cambio aquí no. Aquí se da cuenta cómo Elías se jactaba del Dios a quien le servía, sabía la unción, sabía que su Dios le iba a responder con esa fe inquebrantable. Y sabemos precisamente de que Elías no murió. ¿Por qué no murió? Porque ¿qué es lo que representa el que no haya muerto? Como usted, como yo, que tenemos la plena fe y tratamos de estar, obviamente, en rectitud, morimos sirviendo al Mesías, morimos honrándolo, glorificándolo, y usted no va a morir, usted va a dormir. Eso ya lo hablamos también. Solamente va a dormir, va a descansar, el cuerpo va a regresar al polvo, ¿verdad? Esta materia va a regresar al polvo y usted va a esperar durmiendo la venida de nuestro Mesías, la segunda venida de nuestro Mesías. Entonces ahí nos damos cuenta cómo también, así también, usted tiene que ser recto y no aprobar nada que signifique contaminación para su vida. En este caso, Israel se había contaminado con la adoración a este Dios pagano, Baal Zebú, y obviamente, y continuó lamentablemente la contaminación. Pero ¿qué hizo Elías en ese momento? Los mató a todos los profetas de Baal los mató, absolutamente a 450, y luego después mata a 400 de Acera, de la misma manera. Entonces es bien importante cómo Elías sabía perfectamente en su corazón al Dios al que él le servía, y sabía que le iba a sacar de ese problema, le iba a sacar de esa desesperación, porque prácticamente Acab y Jezabel habían mandado a matar a todos los profetas. Solo había quedado Elías, solo él había quedado. Entonces, ahora bien, es bien importante también, porque usted me podrá preguntar, ¿por qué Elías mató a los profetas de Baal, si el único que quita la vida es el Eterno? Muy buena pregunta. El problema es de que él tenía la autoridad en ese momento de rectificar lo que se había hecho mal. Y obviamente ellos habían pecado, porque habían transgredido su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Se habían prácticamente herido, derramado sangre para que su Dios Baal le respondiera. Entonces, lamentablemente ya no había vuelta atrás, y tenía que ser el pueblo purificado. Por eso tenía que ser removido. Y así como también todos los pecadores, todas las personas que mueren en pecado y van a experimentar una segunda muerte. Entonces, de esa manera, él tenía la autoridad para hacerlo de esa manera. Ahora, pero ¿qué pasó? Siendo Elías tan ungido, tan usado, también sintió desesperación. ¿Por qué? Porque sintió temor, sintió miedo y huyó. En algún momento de nuestra vida vamos a experimentar que la carga, que la prueba, que momentos difíciles de nuestra vida nos drenan, nos quitan a veces el aliento, nos hacen sentirnos vulnerables y sentir que estamos solos. En algún momento de nuestra vida lo vamos a experimentar, porque ha pasado. Pasó con Moisés, pasó con David,
pasó con el mismo Saúl, igual. Elías, absolutamente todos. Del único del que no se habla que hubo pecado en ellos fue de José y de Daniel, de los dos. Pero, ¿cuál fue el pecado de Elías? ¿Cuál fue el pecado de Elías? Cuando él entró en la cueva, pidió la muerte. En su desesperación, en su aflicción, en vez de doblar rodillas y clamar, lo que hizo fue pedir la muerte. Y no se le fue dada. Para cumplir obviamente el propósito perfecto del Eterno. Para demostrarnos de que dentro de su propósito perfecto no está lo que nosotros queremos, es lo que se va a hacer según su intención, según lo que el plan perfecto que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, para usted, para mí. Se va a cumplir el plan perfecto. Entonces tenía que cumplirse de esa manera. Tenía que sentirse Elías vulnerable para que ensanchara su fe, como lo hemos hablado anteriormente. Entonces, ahora bien, ¿qué pasó con Elías? ¿Por qué no experimentó muerte? Porque no estaba en pecado. Y más aún, sin embargo, que pidió la muerte, él no estuvo en pecado. Porque se dio cuenta del error que había cometido y se arrepintió. Y no fue más. Y fue levantado Elías, como también fue levantado Enoc. Son dos personajes en la Biblia que no mueren, que no han muerto. Entonces, vamos a ver cómo vamos a viajar a Mateo 17:4, porque todo se tiene que cumplir como se los he dicho. La Biblia es perfecta. Y lo que pasó en el Antiguo Testamento también tiene que demostrarse en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a viajar a Mateo 17:4. Mateo 17:4. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hablando Pedro, dijo al Mesías: ¿es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí, Señor mío? Si tú quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba él hablando cuando de aquí los cubrió una nube resplandeciente, y de la nube surgió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en él me he complacido, a él obedezcan. Como Pedro viene y le dice: Señor, trata de comparar al Mesías con Elías y con Moisés. ¿Cómo a veces nosotros vamos a comparar lo que nuestro Padre nos va a decir, lo que Él nos va a aconsejar hacer, lo que el camino por el cual Él nos quiere llevar? ¿Cuántas veces hemos cometido un error de decir: le voy a preguntar a mi pastor qué es lo que tengo que hacer con mi vida? ¿Cuántas veces hemos puesto a otras personas antes que a Él? Le voy a preguntar a mi mamá, le voy a preguntar a fulana de tal qué es lo que tengo que hacer con mi vida, por qué camino debo de ir, cuál es la decisión que debo de tomar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? En vez de doblar rodillas. Por eso aquí es claro. Y Hashem del cielo les dice: este es mi Hijo amado, a él van a obedecer. Les aclara que no puede ser comparado el Mesías, nuestro Yahshua, no puede ser comparado con nada ni con nadie. Por lo tanto, al único al que le debemos pedir dirección es a través del Mesías, a Elohim, ¿verdad? Entonces es bien importante, amados, que sepamos entender todo esto. Cuando Elías fue levantado en un carro de fuego, fue precisamente por eso, ¿verdad? Para que entendamos que el dormir en la palabra, cuando el cuerpo, cuando la materia perece, es exactamente lo que nos va a pasar a nosotros. La misma réplica de de Elías y de Enoc es lo mismo que usted va a experimentar cuando usted pase a esperar la segunda venida del Mesías, a dormir. En este caso, Elías ascendió sin experimentar muerte de la materia,
no murió en pecado. Por lo tanto, de la misma manera, al ser nosotros redimidos por la sangre poderosa del Mesías, que fue inmolado en la cruz, que nos limpia de todo pecado, en ese momento, en el momento que la materia va a perecer, usted va a pasar a el sueño profundo, a la espera de la venida del Mesías. Importante. Hablamos de Jezabel, cómo murió. Hablamos también de cómo murió Acab. Acab, a pesar de que cometió muchos errores, recordemos de que él se dejó dominar por Jezabel. Jezabel lo llevó prácticamente, lo arrastró al pecado, ¿verdad? Y a causa de esto, ellos abrieron la puerta de maldición para su familia, y su único descendiente también murió en pecado, el rey Ocosías. Entonces, sepamos muy bien cuál es el camino que vamos a tomar, cuáles son las decisiones que vamos a tomar, porque van a afectar nuestro núcleo familiar, van a afectar nuestra descendencia, nuestra familia, van a afectar absolutamente todo. 4 son las generaciones que van a ser o benditas o malditas por nuestras decisiones, por todo lo que hagamos. Saber también que debemos encomendarnos únicamente al que vive y reina. A él únicamente se le tiene que pedir la dirección, a él únicamente se le tiene que clamar, a nadie más. Y saber precisamente, amados, como lo mencionaba la vez anterior, que mi amada hermana, si usted ha escogido a su esposo, si se le fue dado un esposo y ambos están perseverando en el camino de rectitud, saber que el hombre es la cabeza del hogar y por ende la cabeza de él es el Mesías. Entonces, todas las decisiones que se toman en el núcleo familiar no pueden ser consultadas nadie más que con el Eterno, ¿verdad? Con Elohim, a través de su hijo Yeshua, ¿verdad? Entonces, es bien importante que sepamos entender eso para no caer en el error de, sin querer a veces cometerlo, pidamos dirección, pidamos ayuda donde no debemos, porque podemos cometer el error de obviamente decirle a nuestro padre: no te necesito, no necesito tu consejo, me gusta más el consejo de aquí, me gusta más el consejo de allá. Y técnicamente, cuando hacemos eso, estamos entrando en la adoración a personas, ¿verdad? Poner antes a las personas antes que a él. Les amo en el nombre del Eterno, ¿verdad? Un saludo para la Iglesia Fuente de Agua Viva de El Salvador, sus levitas, Pastor Leo y el Pastor Enrique. Un abrazo fuerte desde acá, desde Los Ángeles. Hasta la próxima.